Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Una vez más con ustedes, mis amados hermanos, buenas noches, deseando que Dios les bendiga de una manera especial, que ahí en casita o donde usted tenga la oportunidad de escucharnos, pues que esta noche podamos juntos reflexionar en la palabra de Dios y que la misma al llegar a nuestra mente y a nuestro corazón nos ayude para poder llevarla al terreno práctico en nuestro diario vivir, de tal manera que nuestra relación con Dios sea constante, sea de lo mejor, en un constante crecimiento y también enmarcándonos dentro de esa palabra de Dios que refleja la voluntad bendita de nuestro soberano Dios. Mis amados hermanos, buenas noches. Entonces vamos a tener este tiempo para leer en la palabra bendita de Dios y continuar hablando sobre la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, pero no podemos ir más adelante sin antes pedirle a nuestro Dios eterno que Él nos ayude para que, iluminados por su Espíritu Santo, esa palabra pueda hacer efecto en nuestros corazones. Mi oración es porque lleve bendición a la vida suya como bendición a mi propia vida. Ayúdeme. Orando ahí en casita, vamos a pedir la bendición de Dios. Padre, muchas gracias por esta noche. Es una bendición grande poder hablar contigo y en esta oportunidad para agradecerte el hecho de ser tus hijos y tener la bendición de leer tu palabra, Padre Santo, esperando que esa palabra tuya hable a nuestra mente, a nuestro corazón y nuestra voluntad sea movida a ser hacedores de la misma. Quiero pedir tu bendición entonces para tu palabra, que este servidor tuyo como instrumento solamente en tus manos de amor, me guíes, me ilumines a través de tu Espíritu Santo para expresar
lo que tu palabra tiene para nosotros en esta oportunidad. Bendice a mis amados hermanos que siguen esta transmisión, ayuda a ellos en particular, pero también a su respectiva familia, y que nos ayude, Señor, dándonos atención también, motivándonos a estar expectantes, a escuchar, a leer tu palabra. Gracias te damos pues en esta noche, te alabamos siempre en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, amados hermanos, hemos hablado sobre la soberanía de Dios la semana pasada. Decíamos que ¿qué hace Dios en su soberanía o con su soberanía? Y mencionamos algunas cosas como, número uno, que puede mover el corazón de las autoridades del rey, que decide dónde nacemos, decide de nuestra salud, incluso nuestra apariencia física, nuestras habilidades y nuestra edad, también Él la decide en su soberanía. En tercer lugar, mencionamos que hace las cosas según su plan y propósito para cada uno de nosotros. En cuarto lugar, veíamos que ayuda a los cristianos que están en apuros. El Señor se mueve, su voluntad es tocada para ayudarnos cuando estamos pasando por momentos de prueba, momentos de apuro, momentos difíciles. En quinto lugar, mencionamos que Él controla los elementos de la naturaleza. También indicamos que cuando hay guerra, Dios decide quién ganará esa guerra. Y en séptimo lugar, indicábamos también, mis amados hermanos, si usted recuerda y si siguió esta transmisión la semana pasada, que Dios mismo decidió dar a Satanás rienda, pero por un tiempo y con su permiso. Dios mismo decidió dar algo de rienda a Satanás por un tiempo, pero solo con el permiso de nuestro Dios, y eso lo pudimos ver en el libro de Job. Ahora, mis amados hermanos, queremos finalizar hablando así brevemente sobre la soberanía de Dios, y vamos a ver en esta oportunidad que la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. La soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. Es cierto que Dios decide, es cierto que Él tiene la última palabra, pero cuando se trata de una relación con Él, de una manera de vivir en este mundo, pues Él en su soberanía da las directrices, pero también entra en juego el libre albedrío del ser humano. Y eso es lo que vamos a observar en esta oportunidad, la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. Yo le invito que me acompañe a leer la palabra de Dios en esta oportunidad. Busquemos el libro de Éxodo, su capítulo número 4. Leemos los versos del 29 al 31, que finaliza el capítulo 4, y luego leemos los versos 1 y 2 del capítulo número 5 de Éxodo. Éxodo, capítulo 4, versos 29 al final, y luego los primeros dos versos del capítulo 5. Dice la palabra bendita de Dios en Éxodo 4:29. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés.
e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, oiga, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Capítulo 5, verso 1 y 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. La soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. En los versos que hemos leído se indica que Moisés y Aarón reunieron a los ancianos de los hijos de Israel y le hablaron a ellos indicando lo que Dios había demandado para sacar a su pueblo de Israel de Egipto, y luego se hicieron señales delante del pueblo, y la respuesta del pueblo dice: y el pueblo creyó lo que Aarón había indicado, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, Dios en su soberanía visitó a su pueblo esclavizado en Egipto, y que había visto no solo lo que estaban sufriendo, viviendo, sino que esa aflicción movió a mi Dios amado a enviarles a Moisés como libertador. Y dice la palabra: y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron a él. Mis amados hermanos, acá vemos la actitud de los ancianos del pueblo de Israel. Cuando sabemos que el Señor ha oído nuestro clamor, incluso ha visto nuestro sufrimiento, nuestro problema, ha escuchado nuestras oraciones, debe fluir de nuestro propio corazón esa alabanza a Dios. ¿Qué pasó con los ancianos? Que dice que se inclinaron y adoraron. La soberanía de Dios y el libre albedrío de los hombres. Acá están los hombres tomando la decisión de doblar sus rodillas delante de Dios. Pero así como ellos estaban doblando sus rodillas, adorando a Dios, también hay personas que niegan al Dios soberano, pero al hacerlo también se exponen a ser castigados por Dios. Y vea entonces los versos 1 y 2 del capítulo 5, que dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Era la voz, la orden del Señor, del soberano. Pero acá el Faraón está haciendo uso de su libre albedrío, y dice el verso 2: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, óigame, ni tampoco dejaré ir a Israel. Él está haciendo uso de su libre albedrío al no acatar la voz de Dios, a no dejar ir a su pueblo. Pero como consecuencia de ello, usted sabe que el Faraón
sufrió las consecuencias de esa decisión que él tomó de no oír la voz del soberano Dios. Vea lo que nos dice Judas, su capítulo Judas tiene solo un capítulo, entonces los versos 4 y 5 dice lo siguiente. Judas tiene solo un capítulo y vea los versos 4 y 5, dice la palabra: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, óigame, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Qué hizo Dios con Faraón y los que no creyeron en él? Dice la palabra que él los destruyó. Entonces, estamos hablando sobre la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. En primer lugar, algunos hombres niegan al Dios soberano, pero son castigados por Dios. En segundo lugar, Dios deja que el hombre haga maldad, pero lo restringe y reprime cuando quiere. Dios deja que el hombre haga maldad, pero lo restringe y reprime cuando él quiere. El Salmo número 79:10, Salmo 79:10, vea usted lo que dice la palabra. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notorio en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tu siervo que fue derramada. Acá tenemos el lamento por la destrucción de Jerusalén que está haciendo Asaf. Y entonces ahora el pueblo dice, ¿por qué dirán las gentes, ¿dónde está su Dios, que no les hace justicia? Y dice, sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que derramaron, que fue derramada. Entonces, mis amados hermanos, en la soberanía de Dios y el libre albedrío, Dios deja que el hombre haga maldad, pero le restringe y reprime cuando quiere. Acá Asaf está hablando sobre la caída y la cautividad de Judá, y eso fue a través de Nabucodonosor. Vimos en Éxodo que el que estaba renegándose a creer en Dios, no estaba obedeciendo la voz de Dios, fue el faraón. Ahora vemos acá en este salmo que se está refiriendo a Nabucodonosor. Mis amados hermanos, los hombres pueden rechazar los decretos de Dios. Los hombres pueden rechazar los decretos de Dios de lo que deben hacer, pero no pueden evitar los decretos de Dios de su castigo y destino. Los hombres pueden desobedecer a Dios. Él es el soberano, el que da las directrices, pero el hombre en su libre albedrío decide no acatar esa palabra y en consecuencia se está exponiendo a que la mano de Dios sea sobre ellos. Los hombres pueden rechazar los decretos de Dios de lo que deben hacer, óigame, pero no pueden evitar los decretos de Dios, de su castigo
y su destino. Faraón resistió a Dios. Entonces Dios lo usó a él para mostrar qué pasa con el hombre rebelde. Óigame, Faraón resistió a Dios, entonces Dios lo usó a él para mostrar qué pasa con un hombre rebelde. Leamos la palabra bendita de nuestro Dios en Romanos 9:17. Romanos 9:17. Vea usted, mi hermano, Romanos 9:17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Faraón endureció el corazón. Dios mismo posteriormente endureció ese corazón del faraón. ¿Con qué propósito? Dice, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. La dureza del Faraón, esa resistencia a la obediencia de la palabra del mandato del soberano, tuvo consecuencias serias. Y Dios le dijo: bueno, Faraón, si has decidido no escuchar mi voz, no obedecer mi voz soberana, pues entonces aquí está tu recompensa. ¿Y qué decir de las plagas sobre Egipto? Incluso la muerte de los primogénitos de los egipcios, incluyendo el primogénito del faraón. Si se da cuenta entonces, mi amado hermano, que Dios deja que el hombre haga maldad, pero lo restringe y le reprime cuando quiere, y luego Él utiliza esa actitud de desobediencia para mostrar qué es lo que sucede con la gente rebelde, con la gente desobediente. En tercer lugar, vemos que Dios da libertad de decidir, pero a la vez Él sabe de antemano que cada uno va a decidir en su omnisciencia. Dios da la libertad de decidir, pero a la vez Él en su omnisciencia sabe de antemano que cada uno va a decidir. Y Él puede traer circunstancias y pensamientos, incluso sentimientos, que nos dirigen a hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces, hablando de la omnisciencia de Dios, Él sabe lo que usted y yo vamos a estar haciendo el día de mañana en relación a su palabra. Él nos da su mensaje, Él nos da su palabra, pero Él sabe cuál va a ser la respuesta nuestra si Dios nos presta la vida el día de mañana a esa palabra, si va a haber obediencia a esa palabra o si al contrario vamos a hacer caso omiso de sus demandas. La soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. Mucha gente se pregunta, bueno, pero si hay un Dios de amor, de misericordia, mire lo que está pasando, mire lo que está viviendo la gente, ¿por qué Dios no interviene? Mis amados hermanos, dice la palabra que Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es misericordioso con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios entonces sabe
de antemano quiénes van a obedecer su palabra y quiénes la van a desobedecer, porque Él es omnisciente. En su inmensa sabiduría Él sabe qué es lo que va a pasar con cada persona, con cada ser humano. Hemos estado hablando de la soberanía de Dios, es decir, que Él, en primer lugar, vimos cuando iniciamos hablando de la soberanía, que significa que Dios es el supremo rector del universo. Dios es el supremo rector del universo y Él da sus palabras, da sus órdenes y las cosas se suceden. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y separó Dios las tinieblas de la luz. Y llamó a las tinieblas noche y a la luz día. Dios hace que se sucedan las cosas con solo su palabra. Pero la naturaleza misma es más obediente que el ser humano. Porque cuando Dios da sus demandas, sus órdenes a la naturaleza, que tiemble la tierra, ¿qué pasa? La tierra tiembla. Que caiga lluvia y el cielo da su lluvia. Que no haya lluvia y el cielo se cierra y no hay lluvia. Eso tenemos registrado en la historia bíblica. El Señor Jesús a las aguas, al mar embravecido de Galilea, dice, calma, tranquilo. ¿Y qué pasa con ese mar embravecido? Hizo bonanza. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y la naturaleza obedece la voz de nuestro Dios. Los que son rebeldes son los seres humanos. Y ya vimos el ejemplo del faraón. Yo no dejaré ir al pueblo a ofrecer sacrificio a ese Dios que yo no conozco. Dios dice, faraón, deja ir a mi pueblo. Y él dice, no, haciendo uso de su libre albedrío. Tomó la decisión de desobedecer a Dios, pero no quedó impune. Hubieron serias consecuencias para él y para su pueblo. Dios deja que el hombre haga maldad, pero hasta cierto límite. Y cuando eso sucede, los hombres pueden rechazar los decretos de Dios, de lo que deben hacer. Ser obedientes a las autoridades, ser humildes como nuestro Señor Jesucristo, amar como Él amó. Eso es lo que Dios quiere. Pero el hombre, en su libre albedrío, decide si hace acopio de esas palabras, de esas demandas de Dios, o desobedece. Y usted sabe que la obediencia siempre lleva consigo bendición, pero la desobediencia también tiene sus consecuencias, y son serias, y son difíciles. Por ejemplo, ahora Dios está llamando a todo el género humano para que vengan al conocimiento de la verdad, para que entreguen su vida a Jesús, para que le reciban en su corazón. Pero si el hombre en su libre albedrío le rechaza, un día va a ir a condenación eterna. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ya vimos que Faraón resistió a Dios. Entonces Dios usó al mismo Faraón para mostrar a las naciones qué pasa con un hombre rebelde. Y ahora es el ejemplo para nosotros.
Si nos rebelamos a la palabra de Dios, vamos a sufrir las consecuencias. Hemos dicho que Dios da libertad de decidir, pero a la vez Él sabe de antemano que cada uno va a decidir si va a obedecer o va a desobedecer. Y Él puede traer circunstancias y pensamientos y sentimientos en nosotros que nos dirigen a hacer lo que Él quiere que hagamos. Muchas veces en el silencio de la noche, cuando el sueño se va y no podemos dormir, de repente vienen a nuestra mente pensamientos en torno a la palabra de Dios, demandas de Dios. Y es ahí cuando debemos decidir qué hacer con la palabra bendita de Dios. Es ahí donde podemos reflexionar si hemos obedecido la soberana voz de Dios o la hemos rechazado. Es importante entonces tomar en cuenta que Dios es soberano, por supuesto que sí, pero que Dios es respetuoso y le da libre albedrío al hombre para acatar su voluntad o rechazar sus demandas. Si es obediente, habrá bendición. Si es desobediente, habrá castigo. En conclusión, mis amados hermanos, yo les invito esta noche a que me acompañen y leamos la palabra bendita de nuestro Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, segunda de Corintios, capítulo número 13, los versos 11 y 14. Oiga usted lo que dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta escritura. ¿Y qué es lo que le dijo a los hermanos de Corinto? ¿Qué es lo que nos dice a nosotros ahora? Por lo demás, hermanos, ¿qué es lo que usted y yo debemos tener? Tened gozo. Dios quiere que usted se goce. Deleítate en Jehová, gózate en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dios en su soberanía quiere que usted sea un cristiano gozoso en medio de pruebas. Yo no sé qué pruebas está viviendo esta noche, qué pruebas ha vivido durante el día, en el ayer, o qué pruebas nos esperan el mañana si Dios nos presta la vida. Pero la palabra dice tener gozo. Y Santiago dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mis hermanos, pero a veces cuesta obedecer esa palabra de estar gozosos, y en vez de estar gozosos, estamos tristes y nos quejamos por las circunstancias que puedan estar rondando en nuestra vida, en nuestra familia. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Usted y yo entonces debemos ser hijos de Dios gozosos a pesar de las circunstancias que pueden ser difíciles. ¿Qué más? Perfeccionaos. Cada día debemos de identificarnos más
con la palabra, con la voluntad de nuestro Dios, pensando en nuestro Señor Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Cada día entonces nuestra vida debe ir mejorando. Hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy, y así sucesivamente en constante perfeccionamiento, crecimiento. Y luego dice, consolaos. En este tiempo tan difícil que hemos estado viviendo, qué importante es consolarnos nosotros mismos con la palabra de nuestro Dios, con el Espíritu Santo que está en nuestra vida, pero también consolar a nuestros hermanos, identificarnos con ellos. Es importante hacer eso. Sé de un mismo sentir. Esto nos impulsa a la unidad. Sé de un mismo sentir. Podemos tener diversas opiniones sobre algún asunto, pero que prevalezca la humildad de tener un mismo sentir. Y luego dice, y vivid en paz. En un mundo convulsionado de odio, de rencor, de maldad, usted y yo como hijos de Dios debemos vivir en paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Vivid en paz, óigame, y el Dios de paz y de amor, óigame, el soberano estará con vosotros. Qué bendición saber que Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, amados hermanos, ¿quién contra nosotros? Luego, la gracia del Señor Jesucristo. Es por la gracia de mi Señor Jesucristo que nosotros somos parte de la familia de Dios. Es por la gracia de Él que obtuvimos el perdón de nuestros pecados y por ende la salvación del alma, la vida eterna. La gracia del Señor Jesucristo, óigame, el amor de Dios. De tal manera amó Dios, el amor de Dios, oiga, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y a eso Pablo decía, amén. A eso nosotros debemos decir, amén. Amados hermanos, con esto terminamos hablando sobre la soberanía de Dios. Vimos la definición, los sinónimos de soberanía. Vimos cómo esa soberanía se manifiesta en el Señor. ¿Qué hace Dios en su soberanía? Y ahora la soberanía de Dios y el libre albedrío de los hombres. Entonces la palabra de Dios nunca pasa. La palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra. Y usted y yo estamos llamados a obedecer esa palabra. Si la obedecemos, habrá bendición. Si la desobedecemos, también Dios puede ajustar cuentas con nosotros. Dios nos ayude entonces a estar bajo la autoridad de nuestro Dios y que su soberana palabra rija nuestras vidas. Oremos. Padre, muchas gracias por esta noche. Muchas gracias por reflexionar en tu palabra. Hemos visto que tú eres soberano. Cómo usas tu soberanía para con los seres humanos. Pero también hemos visto esta noche que tú eres soberano, sí, pero que has dado libre albedrío a los hombres para obedecer esa palabra o rechazar esa palabra. Quienes opten por ser obedientes a esa palabra, pues tu misma palabra, la Escritura Santa, dice que habrá bendiciones.
Pero si rechazamos la palabra, también habrá serias consecuencias. Dios eterno, muchas gracias por mis amados hermanos. Gracias a quienes se han conectado en esta oportunidad. Tú conoces qué necesidades puedan estar viviendo, qué necesidades ellos tienen en este momento, qué aflicciones, qué luchas. Pero Dios amado, gracias porque esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento puede anidarse en nuestro corazón. El Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias por amarnos tanto. Y gracias porque tu Espíritu Santo nos consuela y nos guía a toda verdad. Prospera entonces tu palabra en nuestros corazones, que mis hermanos encuentren fortaleza en ella en sus momentos difíciles que están viviendo, pero también intercedo porque esas necesidades de ellos sean suplidas mediante tu misericordia, bendito Dios. Como el Padre se compadece de los hijos, te compadeces tú de los que te buscan. Por lo tanto, Padre, ayuda a mis hermanos en forma personal, pero también a nivel de familia. Te lo suplico, lo agradezco en el nombre santo de Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gracias por su atención, amados hermanos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que descansen, y si Dios nos presta la vida, será hasta la próxima oportunidad. Buena noche. Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar.